puesto que yo espero que comprenda, tarde o temprano, que Francisco está destruyendo la iglesia con sus herejías. ¿Y cuáles son las herejías de Francisco? Son numerosas y variadas, y algunos de sus colegas sacerdotes las clasificaron en el famoso Denzinger Bergoglio, en más de 160. Yo selecciono tan solo algunas para recordárselas, y esto con su correspondiente refutación bíblica. Herejías de Francisco: nadie se condena. Enseña erradamente Francisco que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación postsinodal, Amor y Leticia o la alegría del amor, abril de 2016, nota 297. Pero esta afirmación es contraria a la Biblia, que nos enseña. Mateo 22:14. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Segunda de Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Mateo 13:25-30. La lógica del Evangelio sí es separar la cizaña del trigo. Mateo 23:47-50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Mateo 25:32-33. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Herejías de Francisco: no importa quién eduque, pero que quiten el hambre. Enseña erradamente Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Declaraciones de Francisco en el viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013, quien entrevistó al Papa argentino. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y en Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Herejías de Francisco: Dios no puede ser Dios sin el hombre. Enseña erradamente Francisco que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017. El Papa Francisco ante una multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 95, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Y en el Evangelio de San Juan 1:1-4, esta bella verdad: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente, en Éxodo 3:14 se nos dice: yo soy el que soy. Herejías de Francisco: el proselitismo es una tontería. Enseña erradamente Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia y es un pecado. Entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, y otras declaraciones hechas posteriormente por Francisco. Aquí también la palabra de Dios expresa, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Herejías de Francisco. Los adúlteros pueden comulgar. El Papa Francisco autoriza la comunión a adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder. Amor y Leticia cambia la palabra pecado por la de situación irregular y abre la posibilidad de esta comunión sacrílega en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Sin embargo, la Biblia nos advierte. 1 Corintios 11, 28 a 29. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en Lucas 16, 18, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Eclesiástico 15:20 nos dice: Dios a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Herejías de Francisco. El infierno no existe. Enseña heréticamente Francisco que el infierno no existe y que las almas de los réprobos se difuminan o simplemente dejan de existir. Entrevista realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari en Semana Santa de 2018 y declaraciones dadas también en Semana Santa en el 2015. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan del infierno y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, 19 a 21, San Pablo amplía la lista de los réprobos y su seguro y negro destino de esta manera. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismo, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y en Hebreos 9:27, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Mateo 25:41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y tengas en cuenta que el comunicado del Vaticano, para desmentir las afirmaciones de Scalfari, no desmiente la esencia del caso, sino que se limita a decir que no fueron las palabras exactas que pronunció el pontífice, sin mencionar cuáles fueron las que él empleó. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del Evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. De la misma manera, en Semana Santa de 2015, afirmó al mismo periodista Scalfari que las almas que no se arrepienten no se condenan, simplemente se difuminan. Lutero, referente de Francisco, es el Papa Francisco, quien está protestantizando la Iglesia, no solo por estar a punto de definir que lo más importante de la Sagrada Misa es una simple memoria y no la transubstanciación, mediante la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo de la sangre de Cristo. Como anticipos de su posición pro-luterana, el Papa ha declarado a Lutero disque testigo del Evangelio, colocando una estatua suya en el Vaticano y ordenando que se imprima una estampilla en su honor y en conmemoración de sus hazañas. Hazañas que precisamente causaron el mayor desmembramiento de la unidad de la Iglesia ya hace 5 siglos,
y que con sus doctrinas aún actualmente continúa atacando la fe de nuestra comunidad eclesial. Los jerarcas heretizantes de Francisco. A Francisco no lo dejan solo varios jerarcas de la iglesia, la mayoría lo acompañan con su silencio cómplice, haciéndose justamente acreedores a la denominación que les da el profeta Isaías de perros mudos, y otros que no se quedan mudos y lamentablemente predican falsedades iguales o peores a las enseñadas por el Papa Francisco, y esto con el silencio de este, o por lo menos con su aceptación tácita, quien no los corrige ni obliga a rectificar. También, por vía de ejemplo, nos referiremos a algunos de ellos. Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, presentó en julio de 2016 las cartillas de educación que incluyen a los padres y niegan el pecado mortal. Cardenal Blaise Kupik, de Chicago, dice que hay que abandonar las creencias más preciadas en aras al diálogo, es decir, el falso ecumenismo que sacrifica verdades de la fe. Cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ataca la indisolubilidad del matrimonio, niega la existencia del infierno, es promotor de la unión de parejas del mismo sexo y de la píldora del día después, agente pro-gay en el Vaticano, promotor del sacerdocio femenino y de la intercomunión con los luteranos. Cardenal Walter Kasper reivindica a Lutero como testigo del Evangelio. Dice que la fe del cristiano exige la fe en Dios, pero no en la iglesia ni en sus dogmas. Niega los milagros relatados en el Evangelio y es promotor del falso ecumenismo. Cardenal Karl Lehmann es promotor del sacerdocio femenino. Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de la Familia, afirma que se debe permitir la comunión de adúlteros. Sostiene que los dogmas pueden evolucionar. Expone que solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Monseñor Antonio Marto, obispo de Leiria Fátima, respalda al cardenal Walter Kasper en el tema de dar la comunión a los adúlteros y con sus opiniones respalda el libertinaje sexual. Monseñor Heiner Koch, arzobispo de Berlín, apoya una guía que anima a menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y abortar, y dice que una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Monseñor Franz Joseph Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, está de acuerdo con la bendición de uniones homosexuales. Monseñor Jorge Ortiga, arzobispo de Braga, Portugal, primera diócesis del país en aplicar los criterios sugeridos por el Papa Francisco con su exhortación apostólica Amor y Leticia, para darle la comunión a los divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento. Monseñor Johann Boni, obispo de Amberes, insta a la Iglesia Católica a bendecir a homosexuales, diciendo que no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual, proponiendo crear una diversidad de rituales. Ahora bien, son innumerables las ocasiones en que Francisco niega las verdades de la fe, y ante estos ejemplos y otros que omitimos en gracia de la brevedad, la pregunta que se impone al sentido común es: ¿puede ser veraz el que tan equivocadamente enseña? ¿Acaso no será falso el que enseña falsedades? Recordemos que esta pregunta no la hace José Galat, la hace, como ya dije, el sentido común. Cristo es la verdad y dueño de la verdad. No soy yo ni ningún otro terrenal, ni siquiera el Papa, el dueño de ella. Y por eso la palabra nos dice en Hechos 29:30 que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me someto a la doctrina de la Iglesia Católica, que con su legítimo magisterio nos ha enseñado a lo largo de los últimos 20 siglos. Luego, hacen mal Francisco y los demás cardenales y obispos que lo siguen, queriéndose congraciar con el mundo y sus antivalores a costa de lo que Cristo enseñó. Monseñor Antonio Livi habla desde Roma, miembro del clero romano, profesor emérito de filosofía en la Universidad Lateranense de Roma, presidente de la Asociación Internacional Sensus Communis, director de la casa editorial Leonardo da Vinci. Monseñor Antonio Livi fue director espiritual del Seminario de Roma para las vocaciones adultas y del Seminario de Benevento. Desde el año de 1998 porta la dignidad de capellán de su santidad. Atendiendo a su preocupación pastoral,
por los acontecimientos que vislumbran la apostasía eclesial, Monseñor Antonio Livi, quien también es firmante de la Correctio Filialis, dijo lo siguiente en una entrevista realizada la última semana del mes de abril. Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. Lui l'ha detto, i miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri, perché io porto avanti la riforma. En realidad, ese grupo de teólogos de Suiza, llamados Sangalo, Daniels, Casper y Marx, son cardenales que habían querido esto precedentemente, cuando fue electo Benedicto XVI. Ya desde entonces tenían la idea de que el Papa que debía llevar adelante una reforma de la Iglesia, en el sentido luterano de la Iglesia, era él, Bergoglio. Una reforma en el sentido luterano, a fin de que los luteranos sean apreciados y aprobados, y que el catolicismo sea, cada vez más, redimensionado al arrepentirse de todos sus pecados. Ahora, oficialmente, continúa Monseñor Livi, el teólogo más cercano de Francisco, director de la Civiltà Católica, Antonio Spadaro, publica artículos de su hermano jesuita Pani, que dice siempre, la Iglesia en el 1500 se ha equivocado, ha pecado con Lutero. Lutero tenía razón. Ahora, entonces, es necesario rehabilitar a Lutero y hacer lo que deseaba, una iglesia sin sacerdocio, una iglesia sin magisterio, una iglesia sin dogmas, una iglesia sin una interpretación oficial de la misma iglesia sobre las escrituras, en manos de las personas donde con el libre examen cada uno interpreta según lo que el presunto espíritu le sugiere. Una iglesia sinodal, donde los sacerdotes, obispos, papas, no son expresión de lo sagrado, sino de la política, de la comunidad que los elige y los nombra. Continúa, Monseñor. El Papa mismo está diciendo esto. Es necesario llegar a una iglesia del pueblo, el pueblo que elige, el pueblo que dice lo que es. Le preguntan a Monseñor Livi, ¿está usted seguro de que la elección del Papa Francisco ha sido orquestada por este grupo de Sangalo? Monseñor Livi responde, estoy absolutamente seguro, como se puede estar seguro escuchando a tantos testigos, con una certeza histórica. Si uno piensa en el cardenal Casper, que desde antes ya era un hereje, que quería destruir la Santa Misa, el matrimonio, la comunión, el derecho canónico, todo esto está en los libros de Casper desde hace 30 años. Y ahora el Papa dice que es su teólogo por excelencia, y lo hace organizar el sínodo de las familias. En suma, efectivamente, si se analiza esto, todo ha sido orquestado, porque luego va a terminar en todas las cosas, el reconocimiento de Lutero, preparar una misa en la cual la consagración no sea más una consagración, que se limite el término de sacrificio que le guste a los luteranos. Son 50 años llenos de una actividad de teólogos malvados, herejes, para conquistar el poder, y ahora lo han conquistado. Por eso yo digo, la herejía al poder. Rosario Mundial el 13 de mayo a las 3 p.m. Finalmente, nos unimos y los invitamos a la convocatoria que hace Rosario Sin Fronteras, a hacer en Iberoamérica y en todo el mundo el Santo Rosario el próximo domingo 13 de mayo a las 3 p.m., con el fin de derrotar al maligno y pedir perdón y bendición por nuestras naciones,